Dios les bendiga, mis hermanos, y bienvenidos a nuestra escuela dominical. Traemos en esta ocasión el estudio bíblico 13 bajo este título que usted está viendo por ahí en la pantalla. La encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. Así que bienvenidos una vez más a la página del Facebook del Templo Damasco y vamos a arrancar con esta lección, con este estudio, ya que el día de hoy no pudimos estar en el templo debido pues a esta tormenta que estamos experimentando aquí en el Valle de Texas. Y pues por ahí de todas maneras queremos compartir con ustedes esta escuela dominical, este estudio bíblico 13 para la honra y gloria del Señor. Así que vamos a acomodarnos por ahí con nuestro expositor, nuestro guía para aquellos hermanos miembros y visita regular de nuestro templo. Y para aquellos que no tienen por ahí su guía o su expositor, pues use su Biblia, por ahí nos puede acompañar para hacer esto glorioso para la honra y gloria del Señor. Así que vamos a orar para arrancar con este estudio y nos vamos a gozar. Bendito Dios Padre, en esta hora te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder estar una vez más, Señor, y transmitir un estudio más a través de esta página del Facebook del Templo Damasco, Señor. Yo te pido que todos aquellos que vayan a escuchar esta palabra tuya, Señor, llegue a nuestros corazones, Señor, la podamos aplicar, Señor, para que tu nombre pueda ser glorificado, Señor, y nosotros también fortalecidos, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor. Oh Padre, en esta hora sé tú el maestro de maestros y todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos así a continuar hacia adelante en esta hora y vamos así a entrar de lleno. Estamos en el estudio bíblico 13 bajo este título. De nuevo dice: la encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. Y vamos a ver por aquí esta última lección de esta unidad que hemos venido hablando acerca de misiones. El próximo domingo, si el Señor lo permite, estar en el templo, por ahí estaremos estrenando una nueva unidad y estaremos estudiando una serie de lecciones bajo todos los que son los profetas menores. Eso es el próximo domingo, pero hoy cerramos esta unidad de misiones y nos vamos a gozar. Ahí en su pantalla está por ahí el pensamiento central correspondiente a esta lección, que dice: toda persona califica para escuchar el mensaje de salvación. Por tanto, al anunciar a Cristo, debemos incluir también a los reyes de la tierra. Así que vamos a seguir hablando acerca de la vida de Pablo en esta oportunidad que se le da a Pablo, y ahorita vamos a entrar de lleno pues a la Biblia, donde él sí llega a hablarles de Cristo a los reyes, por ahí de acuerdo al capítulo 26 de Hechos. Y de la misma manera este pensamiento central nos hace la invitación a nosotros que escuchar el mensaje de salvación, eso es para todos, amén. Aún aquellas personas que quizás por ahí algunos de nosotros nos topemos en nuestra vida, que quizás ejercen algún tipo de autoridad dentro del gobierno o dentro de la ciudad. Ahí también poder compartir de Cristo, ya que Dios no hace excepción de personas. Todos necesitamos de Cristo y todos necesitamos obviamente testificar de Cristo para que aquellas personas que no conozcan al Señor puedan venir ante sus pies. Así que ese es el pensamiento central. El texto áureo, cortito, preciso, pero bien claro, dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Hechos 26, 28. Y ahí es donde nos vamos a enfocar en esta mañana, con el rey Agripa, con Festo y otros personas de autoridad, donde Pablo se vio por ahí con esa oportunidad de hablarles de Cristo. Y por eso aquí en este versículo Agripa dice: por poco me persuades a ser cristiano, y nos vamos a gozar. La lección también trae 3 objetivos. El primer objetivo, al finalizar este estudio, dice: analizar la encomienda divina a Pablo para que evangelizara a los reyes. Y vamos a hablar de esa encomienda divina
y cómo la vida de Pablo también nosotros la debemos de ejercer como ejemplo y seguirla. Amén. Número 2, concientizar sobre la disposición a evangelizar a los que están en eminencia. Al decir eminencia, quiere decir aquellas personas que ejercen algún tipo de autoridad, quizás en la ciudad, en el estado. Quizás no conozcamos a personas de esa índole, o quizás sí, pero cualquier que sea el caso, por ahí ser testimonio hacia ellos para que ellos también puedan venir a los pies del Señor, no importando la situación que ellos están también por ahí atravesando muy personalmente. Así que ese segundo objetivo lo vamos a analizar como Pablo lo hizo y cómo nosotros lo podemos usar como ejemplo. El tercer objetivo dice estimular una acción determinada a llevar la palabra a los príncipes de este mundo. Entonces tenemos que nosotros pues tomar acción, amén, para poder compartir palabra del Señor de una manera u otra, ya que estamos hablando de misiones y vamos a analizar este relato, como Pablo se movió, tomó acción, y como esa acción también nosotros la tenemos que tomar, porque la palabra nos dice acerca de la gran comisión. La base bíblica ahí en su pantalla se encuentra en Hechos capítulo 26 del 19 al 31. Aquí la ve usted en pantalla, Hechos 26 del 19 al 31. Para aquellos hermanos miembros de la iglesia que usted tiene su guía, su expositor, pues ahí usted lo tiene directamente en el guía. Pero si usted no tiene guía, no hay ningún problema. Abra su Biblia, le damos tiempo, y ahí en Hechos capítulo 26 estaremos dando lectura a la palabra del Señor del 19 al 31. Nos lo vamos a llevar en 3 partes, toda esta lectura en 3 partes, y vamos a ir comentando y vamos a ir analizando los puntos de enseñanza para que nos podamos edificar en el Señor en esta preciosa mañana. Así que vamos a empezar a leer primeramente esta parte del mismo capítulo 26 de Hechos. Vamos a ver el versículo 19 al 22 bajo esta primera parte de la lección, donde dice: Pablo habló al rey Agripa sobre el arrepentimiento y la fe. Así que aquí vamos a leer de la Biblia o de su guía, palabra del Señor. Vamos a ir analizando, viendo los puntos de enseñanza que estos versículos nos brindan, hasta ir por ahí terminando todo lo que es la lectura antifonal. Así que vamos a leer esto, y nos dice de la siguiente manera. Usted me sigue por ahí con su vista, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Y terminó ahí en el 22, dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Así que abrimos este escenario donde Pablo empieza a hablar con el rey Agripa, y esto fue lo que se mencionó. Se habló de un arrepentimiento y se habló de la fe. ¿Qué aprendemos de aquí, de estos versículos del 19 al 22? Aquí vamos. El primer inciso dice: Pablo obedeció el llamado para predicar a todos. Y ahí vamos a analizar el 19 y el 20. Y nos enseña estos tres puntos de enseñanza. Primero, tomemos las acciones que Pablo tomó. Primeramente dice: Pablo no fue rebelde al llamado. No fue rebelde al llamado. Es decir, tan pronto Dios le estimuló que tenía que por ahí ejercer lo que era la palabra del Señor y empezar a predicar y llegar hasta al frente del rey Agripa
y obedecer, pues Él lo hizo, no fue rebelde. Y aquí es donde el Señor empieza a hablarnos a cada uno de nosotros. Todos dentro del redil del Señor tenemos algún llamado. El Señor nos ha llamado para algo. Seamos obedientes, no nos pongamos rebeldes, amén, sino que dejemos que el Señor nos use y que el Señor pueda usarnos de una manera especial para darle la honra y la gloria al Señor, no a nosotros, sino al Señor. ¿Qué sucede cuando por ahí nosotros pues entramos en un acto de rebeldía que yo no quiero, yo no puedo? A todos nos sucede de una manera u otra, pues tarde o temprano el Señor nos hace ver a través de confirmaciones, a través de otros hermanos, que es momento de responder a ese llamado, así como Pablo lo estaba haciendo, obedeció a ese llamado para predicar y llegar también por ahí hasta los gentiles. El segundo punto de enseñanza dice, donde Pablo había ido a perseguir cristianos, ahora comenzaba a anunciar el evangelio. Así que usted conoce la vida de Pablo, como Pablo por ahí, cuando todavía no estaba sirviendo a Cristo con todo su corazón, él estaba pues persiguiendo a esos cristianos para matarlos, para eliminarlos, pero vino Cristo, lo cambió, lo transformó y ahora ahí pues su ministerio empezaba a anunciar el precioso evangelio de Cristo mismo. Y esto es lo que el Señor hace, transforma, cambia, obviamente de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, porque ahí es donde el Señor va a compadecerse de nosotros y nos va a llamar para poder hacer su trabajo de una manera o de otra. Otra de las cosas lo vemos aquí en el punto 3, dice, al arrepentirnos, el nuevo creyente debe dejar ver el fruto del Espíritu como evidencia de su genuina arrepentimiento. Así que por ahí Pablo lo hace ver muy palpable, que su arrepentimiento era algo en serio, que su arrepentimiento era algo en el Señor, y ahí se empieza a ver sus frutos genuinos de arrepentimiento. Y esto es lo que nos habla esta preciosa lección en este el punto de enseñanza número 3, donde nos habla y nos dice que todos aquellos que venimos al arrepentimiento de Cristo, sea de corazón, no porque se nos obliga, no porque traemos por ahí otro propósito detrás del arrepentimiento, de ninguna manera, sino que cuando venimos al Señor, venimos con un corazón contrito y humillado, y ahí donde estamos aceptando a Cristo como nuestro Salvador personal, con el tiempo y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a dejar ver ese fruto genuino de arrepentimiento, obras dignas de arrepentimiento para darle la honra y la gloria al Señor. Cuando no es un arrepentimiento genuino, no vamos a ver esos frutos en esas personas. Por eso aquí Pablo nos da este ejemplo precioso en cuestión de su vida. Continuamos. El inciso B de esta primera parte, ahora analizando el versículo 21 y 22, dice, en su condición de preso, Pablo testificó del evangelio. Y una vez más aquí vemos estos 3 puntos analizando el versículo 21 y 22 que ya leímos. ¿Qué aprendemos? Aquí viene, primero, debemos estar dispuestos a sufrir con Cristo, pues sabemos que también reinaremos con Él. Precisamente ahí en el versículo 21, Pablo lo menciona, dice, por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Así que Pablo, como muchos sabemos, pasó por mucho sufrimiento, y este primer punto de enseñanza nos hace a nosotros a recapacitar y ver que a pesar del sufrimiento, a pesar de todo lo que padecemos por ahí, sabemos que también vamos a reinar con Él. Quizás no como Pablo, pero hemos tenido nuestros obstáculos. Quizás ha venido el momento de desánimo donde decimos ya no, pero todo vale la pena cuando estamos en Cristo y trabajamos para el Señor, haciendo todo para Dios y no para el hombre. Así que ahí tomemos ese punto de enseñanza. El segundo dice,
Dios ha prometido estar con sus discípulos. Estuvo con Pablo, porque ahí obviamente lo menciona en el 22, dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, y ahí vemos ese auxilio que recibimos del Señor, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no importa qué llamado estás ejerciendo, si es de pastor, de misionero, responsable de la alabanza y la adoración, quizás por ahí en tu templo, quizás como maestro, sea lo que sea, vendrá la lucha, vendrá la prueba, así como vino como a la vida de Pablo, pero Dios ha prometido estar con cada uno de nosotros como sus discípulos. Y el último punto de enseñanza nos dice: Pablo había perseverado en dar testimonio de Jesucristo a pequeños y a grandes. Ahí lo lo dice muy claro ahí en el versículo 22. Y cuando decimos pequeños y a grandes, estamos hablando muy posiblemente de rangos de autoridad. Así que Pablo, así como Pablo, nosotros también, pues si el Señor nos llama a hablarles a pequeños y a grandes, no haciendo excepción de nadie, porque todos necesitamos de Cristo, amén. La persona más humilde o la persona más eminente por ahí en autoridad, necesitamos hablarles, y esto es lo que Cristo le había dado gracia a Pablo, a hablarles, predicarles a pequeños y a grandes. Así que de ninguna manera nos avergonzamos, sino que todo lo contrario, predicamos la palabra del Señor, compartimos lo que Dios ha hecho con nosotros para dar testimonio de Jesucristo. A su nombre, gloria. Esa es la primera parte. La segunda parte, nos movemos por ahí y ahora vamos a seguir leyendo en el mismo capítulo 26 de Hechos, pero ahora el versículo 23 al 26, y vamos a ver qué es lo que sigue por ahí en este precioso relato que estamos estudiando. Dice: el gobernador Festo oyó de Pablo las palabras de verdad. Y vamos a leer esta parte de la Biblia. De nuevo usted por ahí me sigue con su vista, y dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Así que por ahí entra Festo en el escenario, está por ahí el rey Agripa, que ya lo mencionamos, y aquí es donde él escucha estas palabras, donde se le dice a Pablo de parte de Festo: estás loco, Pablo. Y vamos a analizar un poquito de esto, mientras él, habiendo sido acusado por predicar el evangelio, está a frente de todas estas autoridades. Así que analicemos el versículo 23 y 24 que ya leímos. Dice: Cristo murió y resucitó para anunciar luz al pueblo. ¿Qué aprendemos? ¿Qué nos llevamos de aquí, de estos dos versículos? Primero, debemos anunciar el mensaje de la cruz. Amén. Ante todas las personas que el Señor pone en nuestros caminos, sea familia, sea amigos, vecinos o aún desconocidos que a lo mejor por ahí trabajan en alguna posición de autoridad a nivel de la ciudad o del estado, todos, sin hacer excepción de ninguno, necesitamos darles a saber a ellos el mensaje de la cruz. ¿Qué? Que Cristo murió por nosotros, que resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, y que ellos tienen que tomar una decisión si aceptar o rechazar a Cristo como su Salvador personal. Al anunciar el mensaje de la cruz, nunca debemos de suavizar la palabra, sino que debemos de darla así como es, que hay dos caminos,
que hay dos oportunidades, que hay un cielo, que hay un infierno, que hay un Dios y también está Satanás, obviamente por ahí presente, y que la decisión al final, al escuchar el mensaje de la cruz, está en ellos. Así que ahí hace claro, y esto fue lo que Pablo hizo al estar a frente de estas autoridades. ¿Qué más nos llevamos? Aquí número 2 dice, por la resurrección de Cristo sería anunciada luz al pueblo y a los gentiles. Y aquí viene, no solamente hablamos de la cruz, sino que también de la resurrección. ¿Por qué? Porque esa es la garantía del cristiano. Amén. Él murió, lo sabemos, pero resucitó al tercer día con poder y gloria. Y esa resurrección de Cristo, pues la vamos a ver palpable muy pronto, porque su palabra dice que los que murieron en Cristo resucitarán primero y luego todos aquellos que estamos por ahí vivos también seremos transformados en un cuerpo glorificado como fue Cristo, y ahí a través de eso estamos anunciando esa luz en medio de las tinieblas de que hay vida, vida eterna en Cristo Jesús. Ahí también tenemos el tercer punto, donde nos habla y donde menciona por ahí Festo, que le dice a gran voz, diciéndole, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Ahí muchas veces, quizás en el pasado o en el presente o en el futuro, se nos dirá que estamos locos por Cristo. Y pues amén, no literalmente, sino que espiritualmente lo vivimos, lo sentimos. Y esto fue lo que se le declara por ahí, pues, a Pablo. Mas él dijo, ahí en el versículo 25, dice, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Aquí en este punto vemos que no solamente a Pablo, sino que también a Jesús. Ahí en Juan 10:20, a Jesús también lo acusaron de estar fuera de sí. Y quizás a nosotros se nos ha acusado también de que estamos pues locos, pues amén, pero no porque nos dicen locos por ahí ya nos vamos a congelar y ya no vamos a hablar de Cristo, de ninguna manera. Digan lo que digan, la iglesia sigue hacia adelante, solo se detiene para predicar. Así que aquí Pablo estaba hablando de esa muerte y de esa resurrección que trae y hasta la fecha esa luz a todo aquel que lo recibe y lo cree. Vamos a la segunda inciso B. Dice, las palabras del evangelio son verdaderas y llenas de cordura. Y analizamos los versículos que también por ahí ya se leyeron, el 25 y el 26. Y nos llevamos estos 3 puntos también. Dice, hay que hablar de tal manera que los oyentes entiendan con claridad el mensaje que se les entrega. Jesús es modelo de ello también. Y aquí vemos esta palabra claridad. Cuando nosotros hablamos de Cristo, tenemos que ser claros, tenemos que presentar el plan de salvación, tenemos que presentar a Cristo como es, sin cambiar nada, obviamente, sin hacerlo ver el evangelio de otra manera, sino claro, así como lo presenta, así lo vamos a presentar, así lo vamos a anunciar para que otros vengan a los pies del Señor. Lo hemos dicho antes, no suavizar el evangelio, no por ahí presentarlo como algo bonito de color de rosa, no, tal y como es, como la palabra nos lo dice, ahí de que va a haber luchas, va a haber en el camino de nuestro Señor Jesucristo, pero confiamos en un Dios grande que todo lo puede. Segundo punto de enseñanza, dice, hay que mantener el dominio propio y la compostura de carácter frente a las palabras irritantes de los no creyentes. Aquí Pablo pues estaba siendo atacado tanto por el rey Agripa, por Festo, y pues yo me imagino que como Pablo, carnalmente hablando, pues ya se hubiera por ahí él defendido a su manera, a su estilo, carnalmente hablando, pero estaba en el espíritu, y ahí es donde nos enseña que hay que guardar dominio propio, hay que guardar nuestra compostura, especialmente cuando estamos hablando con alguien que no conoce de Cristo y él empieza o ella empieza a atacarnos. Hay que mantener ese dominio propio
y este es el ejemplo o el punto de enseñanza que nos llevamos. Pablo usa palabras muy precisas. No estoy loco, excelentísimo Festo. Esa palabra excelentísimo Festo, estaba él guardando su compostura, no dejando por ahí que la situación se fuera de sus manos, sino que con gracia, con dominio propio, siguió hablándoles de Cristo. Número 3. Si Cristo murió públicamente por nosotros, debemos hablar de Él libremente. Y esto es un punto muy bonito. Todos sabemos que así fue. Él murió públicamente por nosotros. De tal manera, nosotros debemos de hablar con libertad. En el momento que ya estamos listos para ser ejemplos a otros, ya tenemos tiempo en el Evangelio, estamos preparados. Entonces, con libertad, ¿qué es lo que vamos a anunciar? Pues la cruz, la resurrección, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, que esto es lo que conecta a muchos que no conocen del Señor, porque ven en nosotros quizás aquel milagro que el Señor hizo, y ahí abremos camino para introducirnos con lo que es el plan de salvación. Así que esa es la segunda parte de este estudio, hablando de Pablo ante estas autoridades. A su nombre, gloria. Nos vamos a la última parte.